Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 3370 0963. Repito, 11 3370 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohai.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer compositor. Anton Rubinstein nació el 28 de noviembre de 1829 y falleció el 20 de noviembre de 1824, es decir, noviembre a noviembre. Pero faltaban unos días para que cumpla los años. Gran virtuoso del piano, fue rival de Franz Liszt. Fundó el Conservatorio de San Petersburgo, del cual también fue profesor y rector. Ahora, tenía una cualidad, es decir, para estar en igualdad de condiciones con los músicos que, invitados a ser profesores del conservatorio, que eran invitados a ser profesores del conservatorio, él mismo se sometió a rigurosos exámenes para poder competir. Es decir, él era un profesor más, entonces él también, a pesar de ser el rector, él también entraba en el concurso. Fue criticado por el grupo de los cinco compositores rusos que formaban Mussorgsky, Borodin, Balakiriev, Rimsky-Korsakov y Cui, que eran los 5 compositores rusos nacionalistas. Ellos componían música con esencia rusa. Y fue criticado porque lo consideraban occidentalista y germanófilo, y realmente así era. En la música de Anton Rubinstein no vamos a encontrar nunca ni una pizquita de sabor ruso, ya que fíjense que por qué sobresalía el nacionalismo. Es decir, a partir de 1848-1850, en toda Europa florecieron los nacionalismos que iban a continuación de los progresos económicos de cada una de las naciones, coincidiendo con las unificaciones nacionales, como por ejemplo los casos de Alemania e Italia. Recuerden que a partir de la mitad del siglo XIX comenzaron las reunificaciones. Las reunificaciones se hacían por motivos económicos, obviamente, es decir, se unían para poder competir económicamente. Todo eso creaba un nacionalismo y todo eso creó guerras. Acuérdense de la guerra franco-prusiana de 1870, y todo eso llevó esos nacionalismos llevaron a la Primera Guerra Mundial. Dentro de este contexto no podía estar ausente un arte como el musical, y tenemos ejemplos de compositores nacionalistas en el sentido de componer música de sus raíces, como Edvard Grieg en Noruega, Wagner en Alemania, Verdi en Italia, Massenet en Francia, y Dvorak y Smetana en Checoslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este contexto, Anton Rubinstein no entraba. Él era muy occidentalista y muy germanófilo. Su obra parecía más la de un compositor alemán que la de un compositor ruso.
No obstante ello, hay dos obras que escapan a ese principio. Una es el concierto para cello y orquesta número 2 en re menor, cuyo tercer movimiento tiene un gran sentimiento ruso. Es una melodía bastante folclórica. Y otro caso es el que vamos a escuchar hoy, y se trata del Capricho Ruso Opus 102 para piano y orquesta, que lo vamos a escuchar interpretado por Josef Banovets en piano, la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca y la dirección de Robert Stankowski.
Hemos escuchado el Capricho Ruso, opus 102 para piano y orquesta de Anton Rubinstein, interpretado por Josef Banovec en piano, la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca y la dirección de Robert Stankowski. Muy bien, vamos ahora a nuestro segundo compositor, ya conocido por ustedes, pero nunca está de más volver a contar su historia. Se trata de Erich Wolfgang Korngold. Generalmente se lo llamaba Wolfgang Korngold, seguramente por su tocayo Mozart. Recordemos que nació en Brno, Imperio Austrohúngaro, actual República Checa, como muchos compositores que lo suponemos austríacos o alemanes y realmente eran checos. El 29 de mayo de 1897 nació y falleció en Los Ángeles el 29 de noviembre de 1957, justo 60 años. Y fue uno de los grandes críticos, de los críticos más importantes de música de la época, que se llamaba Julius Korngold. Fue niño prodigio. A los 11 años ya estrenó su primera obra en el Teatro Imperial. Fue admirado por Mahler, por Richard Strauss, por Bruno Walter. Recordemos que Bruno Walter, uno de los más grandes directores del siglo XX. Con la obertura Schauspiel, es decir, obertura dramática o obertura para un drama, su maestro Zemlinsky no podría creer que hubiese orquestado solo a los 14 años. Y es lo que vamos a escuchar hoy, justamente esta obertura, y tampoco ustedes lo van a creer que esto puede haber sido compuesto por un chico de 14 años. Compuso 5 óperas y la de mayor éxito fue Die Tote Stadt, la ciudad muerta. Max Reinhardt, que fue un director escénico alemán muy importante de la época, influyó para mostrarle lo que valía en la incipiente industria cinematográfica hollywoodense. Su primer trabajo fue ilustrar musicalmente El sueño de una noche de verano en 1935, en la que tuvo que adaptar la obra de Mendelssohn. Comenzó realizando sus trabajos desde Austria, trasladándose a Estados Unidos cuando era necesario. Lógicamente no existían en aquel entonces los medios tan fáciles como son hoy con Internet o WhatsApp o lo que fuere. Evidentemente les mandaría las partituras por correo y tardarían un mes en llegar en barco. Lo que ahora es instantáneo, la música directamente. Bien, en 1938 tuvo que emigrar junto a su familia a Estados Unidos debido a la persecución nazi. Fue en esa época que produjo la música para Robin de los Bosques o Robin Hood, que le valió el segundo Oscar. El primero lo había recibido por El Caballero Adverse. Es precursor de la música con entidad propia, donde establece un vínculo de unión con las imágenes. Es decir, no era simplemente una música incidental, es una música que no tuviese nada que ver con lo que se estaba representando. Eso fue lo que yo considero, y muchos compositores de música academia no lo consideran así, que la música de cine es importantísima. Hay que crear un clima especialmente para lo que está sucediendo en pantalla. No es nada fácil, y eso lo creó precisamente Korngold. Fue el padre de la música para el cine.
hemos escuchado la obertura dramática o obertura para un drama, en alemán es Schauspiel Overture, de Erich Wolfgang Korngold, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Noroeste de Alemania, dirigida por Werner Andreas Walter. Como les dije antes, esta obra es el Opus 4, es la cuarta obra publicada por un chico de solamente 14 años. Una maravilla. Y como les decía antes también, es el padre de la música de cine norteamericana y o mundial. Josef Tal nació el 18 de septiembre de 1910 en Pine, Polonia, cerca de Poznań, con el nombre de Josef Grunthal. Es uno de los padres fundadores de la música israelí. Pine en ese entonces era Imperio Germano, pero actualmente obviamente es Polonia. Poco después de su nacimiento, su familia, que estaba compuesta por su madre, padre y una hermana mayor, se mudaron a Berlín, en donde se dedicaron a administrar un orfanato privado. El padre, que era rabino, Julius Grunthal, era profesor en el Instituto Superior de Estudios Judaicos y era especializado en filología de las lenguas antiguas. Josef fue admitido en la Escuela Superior Académica Estatal de Música en Berlín. Estudió piano, composición, teoría, instrumentación, oboe, historia de la música y entrenamiento auditivo. En dirección, su profesor fue Paul Hindemith, el gran compositor. Tal finalizó sus estudios en la academia en 1931 y se casó con la bailarina Rosie Lowenthal un año después. Trabajó dando clases de piano y acompañando a bailarines, cantantes y películas mudas. Las leyes laborales antisemitas de los nazis dejaron a Tal sin empleo y comenzó entonces a estudiar fotografía con la intención de adquirir una profesión que le permitiera obtener un certificado de inmigración y trasladarse a Palestina. En 1934 la familia emigró al mandato británico de Palestina con su pequeño hijo Reuben. Tal trabajó como fotógrafo en Haifa y en Hadera durante un tiempo, tras lo cual la familia se mudó al kibutz Beit Halfa y después a Gesher, donde Tal deseaba dedicarse a su música. Como resultaba difícil adaptarse a la nueva realidad social del kibutz, la familia se asentó en Jerusalén, donde Tal estableció nuevas relaciones profesionales y sociales. Allí actuó como pianista, dio lecciones de piano y ocasionalmente tocaba el arpa con la Orquesta de Palestina, que se había fundado recientemente, y en 1937 la pareja se divorció. Tal aceptó la invitación de Emil Hauser para dar clases de piano, teoría y composición en el Conservatorio de Palestina y en 1948 fue nombrado director de la Academia de Música de Jerusalén, puesto que conservó hasta 1952. En 1940 se casó con la escultora Paula Pfeffer y en 1948 nació su hijo Stan Tal. En 1951 fue contratado como profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en 1961 fundó allí el Centro de Música Electrónica de Israel. En 1965 Tal fue nombrado profesor titular y más adelante jefe del Departamento de Musicología en la Universidad Hebrea, en donde permaneció hasta 1971. Entre muchos alumnos se encuentran los compositores Ben-Zion Orgat, Robert Starer, Noami Shemer, Jacob Gilboa, Yehuda Sharet, el chelista Uzi Wiesel. Tal fue prolífico como escritor y ávido lector. Representó a Israel en las conferencias de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea y en otros eventos musicales y asistió a muchas conferencias profesionales en todo el mundo. Fue miembro de la Academia de las Artes de Berlín y socio del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín. Hasta la edad de 60 años, Tal se presentó como pianista y director
con diversas orquestas, pero su principal contribución al mundo de la música son sus desafiantes composiciones y su novedoso uso de la sonoridad. Tal fue compositor muy productivo y escribió en varios géneros óperas, escenas dramáticas, sinfonías, conciertos, música de cámara, obras instrumentales, obras vocales y composiciones electrónicas. Su legado quedó archivado en la Biblioteca Nacional de Israel, en Jerusalén, y casi todas sus obras las publicó en el Instituto de Música de Israel. El estilo de Tal es fiel a sus antecedentes europeos. No se vio influido por las tendencias prevalecientes de la música israelí de los años 40 y 50, que se basaban sobre todo en el folclore de los grupos étnicos judíos o en las tradiciones musicales de Medio Oriente. Yosef Tal falleció en Jerusalén el 25 de agosto de 2008 a los 97 años. Vamos a escuchar hoy la Sinfonía número 1. Esta sinfonía tiene una aclaración hecha por el mismo compositor y dice, literalmente, la música temática se desarrolla a partir de la música originalmente concebida para la creación coreográfica. Aguas junto al Babilonia. En esta obra he utilizado una antigua lamentación persa judía, cuya antigua melodía proporcionó, de hecho, el material principal para toda la sinfonía. La vamos a escuchar, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, dirigida por Max Rudolph.
Hemos escuchado de Joseph Stahl la Sinfonía número 1. La interpretación fue de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, dirigida por Max Rudolph. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta mañana a las 18 horas, siempre por este mismo canal. Buenas tardes, muchas gracias.